Alumnos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, voy a intentar prender mi cámara. Y a ver. No puedo compartir. No, esto no es. Doctor, en todo caso podría subir diapositivas y... Tal vez sea porque está prendida mi cámara. A ver, ratito. Sí, doctor, a veces se pone lento el sistema por la Ajá. calle. A ver. Le apagué mi cámara, a ver. No puedo compartirlo. Parece que la potencia de mi internet no está siendo buena. Ya, ¿cuál es la otra salida que me dan? Doctor, yo tengo las diapositivas. ¿Me puede poner Ya. como moderador para subirlo y usted pueda... para subirlas al Blackboard? Ujú. A ver, ratito, déjame intentar una vez más. Ya no puedo. Ya, ¿con quién estoy hablando? Con Valera, ¿no? Sí. Sí, doctor. A ver. Ok. Ya te vi. Te pongo como presentadora. Sí, doctor, para poder subirle las diapositivas. Ya está. Ya te puse. Sí, doctor, estoy cargando las diapositivas. Qué raro. Ya. Ya, entonces yo te voy avisando para que la sigas pasando. Sí, ¿De doctor, acuerdo? usted también puede movilizar las diapositivas. Ah, Como sí, tienes razón. Ok. Ya las muevo. Bien. Vamos a iniciar la clase de hoy día entonces. ¿Ya? Muy buenas tardes con todos, estimados alumnos. Soy el doctor Oscar Ramos Godoy. Yo soy médico psiquiatra, profesor del curso de psiquiatría, que es el curso que ustedes están llevando en este momento. Yo laboro en el Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins. Actualmente me desempeño como jefe del departamento de salud mental y el día de hoy, ¿no?, voy a compartir con ustedes
un tema, o el tema de psicopatología del sueño y de las tendencias instintivas. Bueno, en realidad el sueño forma parte de las tendencias instintivas, ¿ya? Si ustedes revisan el texto de Curso de Psiquiatría de Honorio Delgado, lo van a encontrar así, ¿ya? El sueño como parte de las tendencias instintivas. Algunas consideraciones generales, ¿no?, para tomar en cuenta lo que es el sueño. Todos ustedes tienen un conocimiento básico de lo que es el sueño, tanto por ciencia como por experiencia, ¿sí? Desde que nacemos, pues el sueño, ¿no?, esa actividad que antiguamente se pensaba, ¿no?, que no había ninguna actividad eléctrica, ¿no?, cuando se estudiaba a los pacientes, pero ya en los últimos estudios del sueño, ¿no?, a través del electroencefalograma, pues se puede observar que durante el sueño también se observa que hay una actividad, incluso una actividad como si la persona estuviera despierta. Entonces, hay que tener en cuenta que el sueño es siempre reparador. Nos va a ayudar a recuperar las energías del día a día. Entonces, es uno de los bienes corporales más apreciados, ¿no?, por todos nosotros. Y su pérdida constituye un síntoma muy frecuente de los desórdenes mentales. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces es el primer síntoma que presenta el paciente, sobre todo en los pacientes crónicos por diversas patologías, ¿ya? Es el primer síntoma en manifestarse y que nos puede estar alertando de que el paciente puede estar sufriendo una recaída de su trastorno mental. Otra consideración es que el sueño normal varía en lo que respecta a su duración, ¿no?, a la manera como se desarrolla y a su relación con el estado mental en la vigilia, ¿ya? Recordar que la duración disminuye con la edad. Eh, Mientras nos hacemos más viejitos, menos dormimos. Si en la vida adulta el promedio de horas es de 6 a 8 horas, a veces en las personas ancianas es menos, 5 horas, 4 horas. Aquí hay que tomar en cuenta de que el paciente lo perciba como que ha sido un sueño en el cual le ha permitido descansar, ¿no? Por eso se le llama reparador, ¿no? Y que al otro día pueda estar haciendo sus actividades de manera normal, ¿no? Cosa que suele no ocurrir cuando en realidad se trata, pues, de un problema, ¿no?, del insomnio propiamente dicho, y el paciente de una manera abrupta y que no corresponde a su edad disminuye el número de horas, y esto trae como consecuencia que el paciente sienta de que no ha descansado de manera adecuada. El curso del sueño también, ¿no?, varía con respecto a la edad. Puede ser de periodos múltiples en el recién nacido. Ustedes, si han tenido hermanitos, ¿no?, o si alguno de ustedes tiene ya hijos, se pueden dar cuenta que en los recién nacidos, pues, se despiertan 2, 3, 4 veces, ¿no? Ya sea para alimentarse o sea para que les cambien de pañal, pero así es, ¿no? Es un sueño entrecortado, como se dice, pero eso no quiere decir que no sea reparador para el recién nacido, ¿no?, sino que es así el comportamiento natural. Ya conforme vamos creciendo, ya se vuelve monofásico o difásico. Monofásico quiere decir que ya es un sueño de corrido.
6, 8 horas de corrido la persona duerme, o puede despertarse, ¿no?, a mitad de esas horas y por unos minutos para nuevamente volver a conciliar el sueño. Bien. Entonces, ya entrando a lo que son las anormalidades propiamente dichas del sueño, tenemos que ver los desórdenes cuantitativos, es decir, en la cantidad, ¿no?, la cantidad de horas. Estos son el insomnio y la hipersomnia. Insomnio, ¿no?, o sea, es decir, la disminución en tiempo, y la hipersomnia es el aumento en el tiempo. El insomnio, también llamado agripnia, ¿no?, es originado por diversas causas, ¿no? ¿Sí? Puede ser una disposición constitucional de la persona. A veces los gorditos, ¿ya?, las personas subidas de peso, ¿no?, pueden empezar a presentar apnea del sueño, ¿no? Entonces se despiertan y se entrecorta, ¿no?, el tiempo de duración del sueño, ¿no? Entonces puede ser causa de insomnio, ¿no?, y producir malestar en los pacientes. Puede deberse a alguna lesión, una lesión cerebral, una infección, las encefalitis, pueden producir disminución del sueño. O tratarse por alguna sustancia tóxica, como por ejemplo en los pacientes que sufren de alcoholismo, ¿ya?, el alcoholismo crónico. Entonces eso puede ir produciendo, si bien al inicio, ¿no?, cuando recién empezaba su patología, más bien el alcohol ayudaba a que duerman más, inclusive como pudo haber sido utilizado como inductor del sueño, pero debido al fenómeno de tolerancia que se va produciendo a la sustancia, se va perdiendo este efecto, ¿no? Y en lugar de favorecer el sueño, más bien comienza a producir insomnio. Pacientes con algún tipo de psicosis, ¿no?, los pacientes con trastorno bipolar, antes llamado la psicosis maníaco-depresiva, ya sea en la fase depresiva, que sería el insomnio propiamente dicho, que el paciente no puede dormir todas sus horas completas. En la fase de manía, más bien la expresión que se utiliza es una disminución de la necesidad del sueño. ¿Ya? ¿Por qué se dice esto? Porque el paciente en la fase maníaca, el no poder dormir no le produce malestar, todo lo contrario. Como está tan cargado de energía por la fase maníaca que está presentando, entonces para el paciente no es un síntoma por el cual pediría ayuda. Los pacientes con esquizofrenia también se ve con frecuencia, ¿no?, problemas de insomnio. El paciente puede pasarse la noche en vela, ¿no?, caminando de un lado a otro. Los pacientes con demencia también. Y si a esto se agrega algún tipo de patología orgánica asociada, por ejemplo una infección, se presentan pues los famosos cuadros de delirium, en el cual el paciente no duerme durante toda la noche. Es más, hacen una inversión del sueño. Quiere decir que duermen de día y en la noche están despiertos. Como les decía, muchas veces la aparición del insomnio puede ser un síntoma prodrómico, una alerta de que el paciente que ya tiene un trastorno mental que estaba siendo compensado, comience pues a desestabilizarse, ¿ya? Entonces, muchas veces el paciente crónico con esquizofrenia, ¿no?, que va a sus controles, doctor, estoy tranquilo, pero ya desde hace una semana
ya no puedo dormir como antes. Entonces, esto ya es una alerta para el médico, ¿no? Y lo que hay que evitar es que esto aumente. Ya se toma la decisión de regular el tratamiento, ¿no? O observar, ¿no? De manera cercana, ¿no? Ya en coordinación con la familia, para ver si este insomnio sigue aumentando. Enfermedades extracerebrales, ¿no? Infecciones, ¿no? En otra parte del organismo que no sea el cerebro, pueden producir insomnio. El hipertiroidismo, ¿ya? Que se puede confundir con episodios maníacos. También el paciente puede presentar insomnio. En la enfermedad de Addison igualmente. Pacientes que tienen pues hábitos, ¿no? Ya nocivos como ingesta de café, ya de manera pues exagerada, ¿ya? O consumo de la coca, ¿no? También puede producir insomnio. Por eso es muy importante cuando ya se hace el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? De estos cuadros. eh, lo que se recomienda es la higiene del sueño. ¿Qué quiere decir eso? La recomendación, pues, de que el paciente no, entre una de las recomendaciones es que no consuma, pues, estas sustancias estimulantes, ¿no? Como el café, ¿ya? O pueden ser intoxicaciones endógenas, como en los casos en que un paciente que está recibiendo no morfina por el tratamiento por el dolor y esto sea suspendido, también puede producir, ¿no? Como un efecto de, de abstinencia, ¿no? A la morfina, la presencia de insomnio y los desórdenes o trastornos neuróticos, ¿no? Es decir, los cuadros de ansiedad también pueden producir episodios de insomnio. A ver. Hay que tomar en cuenta también, ¿ya? Cómo es esta dificultad de la duración del sueño. Empezando en cómo se comporta cuando se quiere iniciar el sueño, ¿no? La conciliación, o si este sueño que se consigue es de largo, o más bien es un sueño entrecortado. O a lo mejor sí consigue iniciar el sueño, pero se despierta antes de lo que era habitual. A lo mejor 2 horas, 3 horas antes, ¿no? De lo que era habitual. Esto sería pues el despertar temprano o despertar precoz. Esta forma o estas formas de presentación del insomnio nos puede ayudar también para afinar el diagnóstico. Entonces, a través de diversos estudios se ha podido observar que los pacientes que tienen problemas de ansiedad más está relacionado a presentar insomnio de conciliación. Y los pacientes más bien que están presentando un cuadro de depresión mayor, lo que se observa es el despertar precoz. O sea, pueden conciliar el sueño, pero se despiertan, ¿no? Antes de lo que habitualmente eh, dormían, ¿no? Como les digo, esta conducta del sueño nos puede servir para afinar el diagnóstico. A veces hay cuadros que no se puede hacer muy bien la diferencia, ¿no? De que si se trata de un episodio depresivo, un episodio de ansiedad. Entonces, esta conducta del sueño nos puede ayudar para afinar el diagnóstico también.
Entonces, así como hay un insomnio, ¿no? Dentro de las anormalidades cuantitativas, todavía estamos en las cuantitativas, también lo contrario al insomnio es la hipersomnia o letargia, que se le llama. Este es el aumento del tiempo diario de sueño que puede presentarse de modo continuo o en forma de crisis también, ¿no? Si es por episodios durante el día, un momento. ¿Ya? Esto puede ocurrir en la enfermedad del sueño, propiamente dicha, que es la narcolepsia, ¿ya? Que se da en forma de crisis por momento. Los cuadros de encefalitis, ¿ya? También pueden producir hipersomnia, ¿no? De repente el paciente, ¿no? Sobre todo en los pacientes adultos mayores, de repente comienzan a quedarse dormidos, ¿no? Más que lo de costumbre, a pesar de que duermen bien en la noche, pero en el día también están durmiendo. Entonces, sospechar, ¿no? Sospechar que esta hiperinsomnia sea consecuencia, ¿no? de una infección. Los pacientes con hemorragia cerebral también. A veces hay hemorragias cerebrales muy sutiles, de que no llevan a una presentación aparatosa del cuadro clínico. Y la única manifestación es la hipersomnia. Entonces, eh, ante estas sospechas, ¿no? Eh, lo aconsejable pues es realizar una tomografía cerebral o una resonancia magnética y se comienza pues a observar, ¿no? que el paciente ha presentado este tipo de lesiones hemorrágicas, ¿no? Y que está llevando a que presente este tipo de sintomatología. Eh, las intoxicaciones con narcóticos o alcohol, ¿no? Como les decía, sobre todo cuando el paciente recién empieza, ¿no? en sus consumos. Las infecciones también pueden ser extracerebrales, también pueden producir hipersomnia. ¿Ya? Problemas endocrinológicos, ya sea de origen hipofisiario o tiroideo, ¿no? Como el hipotiroidismo. Así como el hipertiroidismo puede producir insomnio, el hipotiroidismo, más bien, la persona tiende pues, a dormir más horas que las de costumbre. En los cuadros de histeria, ¿ya? Los síndromes conversivos, por ejemplo, ¿no? También pueden producirse, ¿no? una hipersomnia. Y ya pasamos de las anormalidades cuantitativas a las anormalidades cualitativas, también llamadas parasomnias. Empezamos con el sonambulismo, que consiste en una disociación del sueño. Aquí el sujeto, sin despertar, ¿ya? Despliega una actividad motriz, a veces compleja y bien coordinada. ¿Ya? Es decir, el sujeto pues se levanta de la cama, comienza a caminar, ¿no? por toda la habitación, incluso puede salir de la habitación, ¿no? Esto puede acompañarse, ¿no? de expresiones verbales, es decir, que comienza a hablar como si estuviera despierto. ¿Ya? A esto se le agrega, si esto se agrega, se le llama somniloquio, ¿sí? Es decir, habla dormido, que puede presentarse también sin el sonambulismo. La persona está en su cama, pero se le escucha que está hablando. Eso se llama somniloquio. Aquí es característico que el sujeto se adapta a las condiciones reales del ambiente inmediato. Es decir, que camina, ¿no? por toda la casa, ¿no? Y a pesar de los obstáculos que pueda haber, ¿no? los esquiva, ¿no? sin golpearse, sin hacerse daño. Y lo habitual es que cuando despierta la persona no recuerda, ¿no? que ha estado
que ha presentado sonambulismo, que ha estado caminando dormido. La cataplexia del despertar, ¿no? Es una situación, como su nombre le indica, cuando está despertando el sujeto, ¿no? Que está saliendo, ¿no? del sueño. Es la disociación contraria a la del sonambulismo. Aquí hay una falta de dominio de la motilidad voluntaria, ¿no? El paciente ya está despierto, pero tiene imposibilidad de moverse. La narcolepsia, ¿ya? Que ya se los mencioné también, ¿ya? Son crisis de sueño sui generis, es decir, que a veces no se encuentra una causa, que casi siempre comienzan y terminan de manera súbita, ¿no? a cualquier hora del día, sin una causa aparente, aunque se ha visto cierta relación, ¿no? Con alguna situación emocional, ¿no? A lo mejor un impacto, ¿no? Una situación inesperada puede llevar pues, a precipitar una crisis del sueño, ¿no? La narcolepsia. Estas crisis pueden acompañarse, ¿no? de cataplexia, es decir, que hay una relajación muscular, el sujeto, ¿no? No puede movilizarse, ¿no? O de catalepsia, que es esta inmovilización, pero ya la musculatura está rígida. Aquí también lo interesante es que el sujeto no pierde la conciencia de la realidad, ya que una vez que pasa la crisis, ¿ya? La persona puede referir, ¿no? lo que le ha ocurrido. Al contrario del sonambulismo, ¿no? que muchas veces no lo recuerda, acá en la narcolepsia el paciente sí puede recordarlo. Bien. Otra anormalidad cualitativa, ¿ya? Es el pavor nocturno, que se presenta sobre todo en los niños. Se presenta de manera súbita, ¿no? Hay un espanto súbito, un temor muy intenso en el pequeño o la pequeña. Su expresión mímica es de pánico. Y el paciente está con los ojos abiertos. Mamá, papá, ve al niño o a la niña y ellos lo que observan es que su niño está despierto, pero no es así, está dormido. ¿Ya? Y está gritando, está desesperado, muchas veces se baja de la cama, ¿no? Una respiración rápida, ¿no? Incluso muchas veces con cierta dificultad, ¿ya? Y grita, y llora, ¿no? Esta crisis, este pavor nocturno, por lo regular, pues dura 10 minutos. ¿Ya? Y por más que se le quiere calmar, no es posible, ¿no? Hasta que pase la crisis. ¿Ya? Muchas veces se le aprecia al pequeño como si estuviera alucinado, ¿no? Como que si estuviera viendo cosas. Puede incluso bajarse de la cama, ¿no? Y empezar a caminar por la habitación. Una vez que pasa la crisis, y casi siempre sin llegar a despertarse, ¿no? El paciente reanuda el sueño, ¿ya? Y a la mañana siguiente, lo habitual es que no recuerde nada de lo que ha pasado. Entonces, en realidad el paciente no manifiesta, ¿ya? Molestia alguna. Entonces, si llega a la consulta, más que todo es por el malestar de los padres, ¿no? Claro, preocupados porque ven cómo el pequeño, ¿no? está reaccionando, pasando en las noches, y ellos también, pues que ya se les corta pues
la tranquilidad de poder dormir de largo, ¿no? Por atender al pequeño o la pequeña, ¿no? Porque son cuadros pues muy aparatosos, muy aparatosos, ¿no? Que tienen que despertarse por los padres, atender al pequeño, aunque la mayoría de veces pues es infructuoso porque no logran calmar al pequeño o a la pequeña, ¿ya? Hasta que pasa la crisis. Entonces, una característica es que del pavor nocturno es que el pequeño pues no recuerda, no recuerda lo que ha pasado al día siguiente, ¿ya? Contrario pues a lo que son las pesadillas. Las pesadillas es la sensación confusa y terrorífica, ¿no? que siente la persona, ¿no? Con aprehensión también, parálisis, ¿no? La catalepsia y una sensación de ansiedad, ¿no? Que es recordada cuando despierta, incluso recuerda la pesadilla, ¿no? Claro que al pasar las horas del día, como que lo usual también es que se vaya olvidando, ¿no? Qué cosa soñó. Aquí la importancia psicopatológica es cuando estas pesadillas son muy intensas, ¿no? Hay demasiado terror también para el paciente, ¿no? Y son frecuentes. ¿Bien? Pasamos a lo que son las funciones instintivas, ¿no? Tenemos las alteraciones del instinto de conservación. Tener en cuenta que es la primera causa de mortalidad en psiquiatría. Aquí estoy hablando de la tendencia que tiene la persona a quitarse la vida, ¿ya? La tendencia al suicidio. Entonces, los intentos de suicidio fallidos siempre hay que tomarlos en cuenta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tenemos que estar alertas de que esto se puede volver a dar. Por eso cuando evaluamos a un paciente con ideación suicida o después de un acto suicida, ¿no? Suicida fallido, por supuesto, preguntarle si anteriormente lo había hecho. Entonces, a más actos, ¿no? A más actos suicidas, ¿no? Que haya tenido mayor riesgo de que esa persona lo vuelva a hacer, ¿no? En las próximas horas. Eso es un criterio para, más bien, internar al paciente, ¿ya? Si ya es un paciente con antecedentes de intentos suicidas previos. Si es varón también, ¿no? Son criterios que nos ayudan a tomar la decisión que es mejor que el paciente se quede internado para observarlo, ¿no? Porque puede volverlo a hacer, ¿no? Si es que las condiciones que lo motivaron no han sido solucionados. Otro criterio también es si tiene familiares directos, ¿no? Que se hayan suicidado también. Entonces son tres los criterios, ¿no? Primero, si hay antecedentes, ¿ya? De intentos suicidas. Segundo, si es varón el paciente, si es un hombre, ¿no? Las mujeres pueden a lo mejor tener muchos más intentos suicidas a comparación del hombre, pero el hombre es el que más ha conseguido suicidarse que las mujeres. Entonces, el segundo criterio es el sexo, si es varón, ¿ya? Y el tercer criterio, si tiene antecedentes familiares, ¿no? De que se hayan suicidado, que hayan cumplido, ¿no?
la tentativa. Entonces, si cumplen estos 3 criterios, no se puede pensar más. ¿Ya? Esa persona tiene que hospitalizarse, ¿ya? Porque puede volverlo a hacer, ¿no?, en las próximas horas. También tener en consideración que las ideas de suicidio pueden surgir secundariamente a una idea delirante, o una delusión. No siempre, ¿ya? No siempre, si bien es más frecuente, ¿no?, que sean secundarios a un estado de ánimo bajo, a un cuadro de depresión propiamente. Pero también puede darse como consecuencia de una idea delirante, de un delirio o delusión. Es decir, que el paciente crea pues que lo están persiguiendo, ¿no?, que lo quieren secuestrar, se lo quieren llevar, y determina pues que para no seguir así, determina que mejor es matarse. Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, ¿ya? A través de diversos estudios se puede determinar que el 10% de los pacientes con esquizofrenia pueden terminar suicidándose. Su origen más frecuente es el deseo claro y terminante, ¿no?, de morir, que se ha de captar en el enfermo cuando aún es incipiente. O sea, la responsabilidad del evaluador de poder detectar si esta persona tiene ideación suicida. No hay que pasar por alto nunca la manifestación de que el paciente quiera matarse, ¿ya? Hay la creencia, ¿no? La persona que se quiere suicidar no lo dice. Por lo tanto, si lo dice, es que en realidad no quiere suicidarse, solamente quiere llamar la atención. Esta expresión, esta idea, a partir de hoy día, ustedes, alumnos, tienen que quitársela. No es real. No es real. Así que la persona que quiere suicidarse lo dice o lo puede decir. O muchas veces está esperando que el evaluador o evaluadora le haga la pregunta para poder expresarlo. Entonces, esa idea de que, no, si yo le pregunto, a lo mejor le estoy dando la idea de que se suicide, también es un error. Entonces, ustedes están frente a un paciente con depresión mayor, es obligatorio preguntar si hay ideación suicida. Es más, a lo mejor es un paciente que tiene otros criterios para hospitalizarse y lo hospitalizan, pero como no preguntaron si tenía ideación suicida, posiblemente dentro de la hospitalización termine suicidándose, porque no lo consideraron y no consideraron que esa persona tenía que ser vigilada las 24 horas del día por el riesgo suicida. Entonces, fíjense la implicancia médico-legal que puede suscitarse, ¿no?, si es que ustedes no hacen un buen interrogatorio y no lo anotaron en la historia clínica. Y el perjuicio, ¿no?, que puede ocasionarle al paciente, que pierda la vida, ¿no?, porque no se hizo una buena anamnesis. Entonces, siempre hay que preguntar, no tener miedo de preguntar, ¿ya? Descártense esa idea, ¿no?, de que no, que si pregunto puedo inducirlo al suicidio. No es cierto, al contrario. Preguntar puede salvar una vida.
Ustedes tienen que tomar este síntoma como si fuera, por ejemplo, un cardiólogo que el paciente llega y le dice que tiene un dolor precordial. ¿Ya? Un dolor precordial que puede ser la manifestación de un infarto y por lo tanto ese paciente se puede morir. Y el cardiólogo pues hará todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para salvar esa vida. Igual es acá. Si un paciente está manifestando que quiere morirse, que quiere matarse, o sea, ya de una manera explícita, ¿no? Es decir, que va a atentar contra su vida, ustedes deben tomarlo así. Ya que hay que hacer una intervención rápida para que este paciente no termine suicidándose. Entonces preguntar si ha perdido la ilusión por las cosas y por la vida, si desea morir, si está desesperado, si ve que no hay salida a sus problemas. ¿Ya? Y sobre todo preguntarle directamente, ¿ha pensado usted en quitarse la vida? ¿No? Si la respuesta es afirmativa, preguntar, ¿y cómo ha pensado hacerlo? Considera que en todas las depresiones intensas existe el peligro de suicidio. Por lo tanto, tienen que preguntar siempre. Si hubo intento previo, ¿no? Si en ocasiones anteriores el paciente ha intentado suicidarse, pues hay que analizar cómo ha sido su morfología, o sea, qué técnica ha empleado, ¿no? Si ha tomado pastillas, ¿no? Si intentó ahorcarse, si intentó precipitarse al vacío, ¿ya? Entonces, si es una persona que su tendencia anterior ha sido pues tomar pastillas, entonces ustedes tienen que tener cuidado a la hora de que prescriban medicamentos, ¿no? Tendrá que prescribir medicamentos que no sean letales para el paciente, si es que lo toma pues en cantidad pues letal, ¿ya? Y coordinar con la familia, ¿no? Para que ellos sean los que eh, controlen, ¿no? Tengan bajo su control la medicación, porque ya sabemos que es un paciente que dentro de sus impulsos es pues tomarse todas las pastillas, ¿no? Que se prescriben pues en una sola dosis. Si es un paciente que anteriormente ha intentado ahorcarse y está hospitalizado, pues el personal tiene que estar pues muy vigilante, ¿no? Del paciente, a lo mejor agarra una sábana, algo, y, y se ahorca, ¿ya? Si por algún motivo ese paciente, ¿no? Tiene que subir a un piso superior, ¿no? Y su tendencia ha sido pues lanzarse al vacío en varias ocasiones, pues tiene que ir bien acompañado. No vaya a ser que lo intente, ¿no? Ve la oportunidad, ¿no? Ya subí a un piso más arriba o a varios pisos más arriba y ahora sí cumplo, ¿no? Lo que quiero hacer. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes la importancia, ¿no? De hacer pues las preguntas, ¿ya? Sin temor, ¿no? Porque aquí nuestra intención es salvar esa vida. Tener en cuenta que los pacientes con depresión por lo regular utilizan métodos indoloros, rápidos, ¿no? Un ejemplo, arma de fuego, ¿no? O tomarse pastillas, porque la idea que tienen es que se van a quedar dormidos y, y no van a sentir la muerte. En cambio, los pacientes con esquizofrenia más bien utilizan métodos brutales, ¿ah? Bizarros, como por ejemplo prenderse fuego, ¿ya? O hacerse cortes en lugares que no son letales, pero siguen ahí, ¿no? Cortándose hasta que pueden morir desangrados, ¿no? Entonces, tomar en cuenta también esas diferencias, sobre todo para la prevención.
Siempre anotar en la historia clínica lo que ustedes van encontrando en el paciente, ¿ya? Si es un paciente que explícitamente manifiesta que quiere eliminarse, eso tiene que colocarse en la historia clínica y dentro de su plan de trabajo, ¿no? Los cuidados que hay que tener, ¿no? Sobre todo la vigilancia cercana a esa persona. No puede, si está hospitalizado, no puede quedarse solo o sola. Y otra consideración es que las muertes por suicidio en las depresiones endógenas son 6 veces más numerosas que todas las demás juntas de etiología psiquiátrica, ¿ya? Pero no son las únicas, ¿eh?, que pueden llevar al suicidio, como les explicaba, ¿no?, en los casos de los pacientes con esquizofrenia. Automutilaciones, ¿no?, también es otra manifestación que pueden surgir independientemente de si hay la presencia de ideación suicida, y también pueden tener otra finalidad. Como por ejemplo, pueden surgir en búsqueda de un beneficio, ¿no?, que en psiquiatría le llamamos una ganancia, como son los simuladores. O sea, el simulador es aquella persona, ¿no?, que quiere hacerse pasar como paciente psiquiátrico, ¿ya?, con la finalidad, pues, de obtener, ¿no?, alguna indemnización o eludir algún castigo, ¿no?, o que lo lleven a un destino que considera peligroso a la persona, ¿ya? Esto se ve con frecuencia, ¿no?, eh, en la guerra, ¿no? El soldado, para evitar ir al frente, se produce lesiones, ¿no?, hasta fracturas, por ejemplo, ¿no? Y no es una mutilación, pero es una lesión que le va a impedir, ¿no?, ir al frente, o hacerse cortes, por ejemplo, en las personas que están privadas de su libertad, ¿no?, los presos, cuando van a pasar a una zona de máxima seguridad por X motivo, pues más bien se producen cortes, ¿no?, para sean llevados a enfermería, ¿no?, y estén ahí al menos, bueno, si queda un día más. Entonces, están obteniendo ese beneficio, esa ganancia. A veces en las personalidades extrañas, como la personalidad emocionalmente inestable, que lo utilizan para llamar la atención de otras personas, principalmente, principalmente de la pareja, ¿no?, y así obtener una atención, sobre todo por lástima. Los cuadros de histeria también, ¿no? Esas personas que a lo mejor están con un cuadro de ansiedad muy, muy intenso, entonces también se pueden producir algún tipo de mutilación para llamar la atención. En la esquizofrenia, por ejemplo, el carácter puede ser absurdo, ¿no?, como es ahí monstruoso, lo puede realizar con frialdad, ¿ya?, estas lesiones, ¿no?, una indiferencia y con procedimientos incomprensibles, ¿no?, como le decía, igual como cuando deciden suicidarse, ¿no?, que lo pueden hacer de una manera bizarra, ¿no? Pero eso tiene un significado, ¿ya? Y en psicopatología se llama asimbolia para el dolor, ¿no? O sea, no importa el sufrimiento que le pueda ocasionar. También tenemos las anormalidades de las tendencias de defensa y posesión del cuerpo y de las cosas. Aquí tenemos la indiferencia a los rigores de la intemperie y a las agresiones de todo caso, de toda clase, ¿ya? Eso ustedes lo pueden observar ahí en los pacientes, en estas personas que están abandonadas en la calle, ¿no?, con trastornos mentales, más específico, pacientes con esquizofrenia,
Ustedes los ven, pues, que andan con toda su ropa rota, ¿no? Sucios, a veces exponiéndose, si es época de verano, pues a ese sol, ¿no? Inclemente, ¿no? Ahora, con la novedad, pues, de la disminución de la capa de ozono, ¿no? Y que exponerse así al sol por horas, más bien es un riesgo a adquirir alguna patología en la piel, ¿no? Cáncer a la piel, pero los pacientes no lo toman en cuenta, ¿no? Entonces están ahí todo el día caminando, ¿no? Están bajo el sol, no se protegen, ¿no? Por eso dice la indiferencia, los rigores, ¿no? de la intemperie. O puede, caso contrario, pueden estar pues también ya húmedo, ¿no? Con lluvia y el pacientito también está caminando como si nada, ¿no? Debajo de la lluvia, ¿no? Sin esa tendencia a protegerse, ¿no? A cubrirse. Ya, entonces, ¿qué caso se ve? Pues una esquizofrenia, ¿no? Un ejemplo bastante común que ustedes lo han podido observar, ¿no? Esos pacientes con esquizofrenia que están abandonados, pero también se ve pues en pacientes con retardo mental, ¿ya? En, en los pacientes con demencia también, ¿ya? Y el pobre pacientito dice, a ver, que tome el sol, hoy día salió sol, que tome el sol, y se olvidan del pobre paciente, lo dejan en el sol pues por horas, ¿no? Y después están con una insolación tremenda, pero el paciente en todas esas horas no reclamó, ¿no? Ya por su deterioro cognitivo que tiene, ¿no? Entonces, ahí está indiferencia, ¿no? A lo que le puede ocurrir por estar así expuesto, ¿no? A la intemperie. En los pacientes con depresión también, ¿eh? Puede llevar, ¿no? A esta indiferencia de protegerse. Eh, en los que haya una perturbación de la conciencia, ¿no? Un paciente en los pacientes con algún tipo de disociación, ¿ya? O histerias, ¿no? Están disociados y a lo mejor están caminando por la calle también, ¿no? Porque la intención es huir del problema, ¿no? Como el problema sobrepasa sus recursos psicológicos, entonces como un mecanismo de defensa el paciente pues se disocia, se divide, ¿no? Y comienza pues para huir del problema, sale de la casa y está caminando por las calles también, sin importar pues, ¿no? Eh, el medio, ¿no? La intemperie como está, o se cruza las calles sin mayor cuidado, ¿no? Que lo pueden atropellar, pero no lo hace de manera consciente. Eh, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Que están así, son indiferentes, ¿no? Los rigores de la intemperie, se ha podido observar, ¿no? La extraordinaria resistencia a enfermar, ¿no? Es sorprendente. Por ejemplo, he visto una persona con un trastorno mental, este, en todo este tiempo de pandemia, ¿no? Hasta ahora se le ve que lo veo que está deambulando por las calles, ¿no? Esta persona anda pues sin mascarilla, sin nada, ¿no? Ni se contagia, nada, ¿no? del COVID. Curioso, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Ya? La propensión de lesionar el propio cuerpo, ¿no? Que se muestra como una tendencia infantil exagerada, sobre todo en los pacientes con retardo mental y en sujetos con personalidad anormal, ¿no? Que serían las automutilaciones también que estábamos hablando, ¿no? Pero aquí con algunas características propias, como es el de comerse las uñas, ¿no? Y la piel del contorno, ¿no? Las uñas, ¿no? O hurgarse las fosas nasales, ¿no? A veces incluso hasta producirse lesiones, ¿no? Sangrado, ¿no? El rascarse y restregar la piel,
¿no? Hasta que haya sábado. ¿Ya? Entonces, esto puede verse pues en trastornos de la personalidad, ¿no? ¿Ya? En los pacientes border se puede apreciar, ¿no? O otras motivaciones, ¿ya? Como el deseo de autocastigo, lo que se llama la aversión a la parte corporal. A veces en el trastorno dismórfico corporal, la persona ve pues que su nariz no le gusta, ¿no? No, esta nariz no me gusta y comienzan a cortársela, ¿no? A ver si así se arregla, ¿no? También se puede producir sin motivos, ¿no? Y que el paciente lo justifica de una manera sin mayor fundamento, ¿no? Torpe, ¿no? Y esto se puede ver en la psicosis también, ¿ya? Los pacientes con esquizofrenia pueden estarse produciendo alguna lesión, pero lo justifican este acto, ¿no? Este acto sin mayor sustento. El desapego, ¿no? Aquí en anormalidades de las tendencias de defensa y posesión del cuerpo y de las cosas. Este es otro elemento importante que a tomar en cuenta, ¿no? Tenemos el desapego y la aversión a ciertos objetos de uso personal o simplemente de valor, ¿ya? Que se observa en los pacientes con esquizofrenia y en los pacientes en la fase maníaca del trastorno bipolar, ¿no? A veces objetos que tienen un significado sentimental, ¿no? Un adorno, un objeto dentro de la casa, de repente el paciente pues, lo bota a la basura, lo regala, en fin, ¿no? Ya, a veces los familiares se quejan, pues, pero ¿cómo es posible que me haya regalado esto, ¿no? Que es un adorno que viene de la época de nuestros abuelos y él así como así lo ha regalado, ¿no? Ese es un síntoma, ¿no? Es el desapego que puede tener a ciertos objetos de valor, ¿no? Pero valor personal, más que valor monetario, valor personal, el significado. Y lo contrario se verifica en lo que se denomina el espíritu de economía. ¿No? Quiere decir que es el afán, ¿no? De guardar y coleccionar objetos que pueden ser inservibles, ¿no? Esto se puede observar con frecuencia en los pacientes con demencia, ¿no? De repente están guardando cositas, ¿no? Las botellas vacías, cajas vacías, que para el común de las personas dicen, pero esto es basura, ¿no? Es cartones, ¿no? Es basura, ¿no? Para la familia, pero para el paciente dice, pues, no, que puede servir, algún día servirá, ¿no? No hay que votar. Y se llenan, pues, de cosas. Yo los invito a ver, hay un programa que se ve por cable, ¿no? Acumuladores compulsivos, creo que se llama. No sé si ustedes lo han visto, pues, cómo se aprecia este espíritu de economía, ¿no? De estas personas. De cómo se llenan la casa de cosas. Todo porque dicen pues que no se debe votar nada, todo sirve. O algún día servirá. Por último, ¿ya? Revisar lo que son las alteraciones del instinto del hambre, ¿ya? Todas las alteraciones patológicas de la ingestión de alimentos, aun cuando pueden deberse no a una anomalía del instinto propiamente, ¿no? El hambre, que sigue siendo normal, sino a una idea delirante. ¿Ya? Esto quiere decir que no necesariamente tiene que, si hay un problema, ¿no? Que afecte el hambre, no necesariamente es porque está fallando este instinto, sino puede ser secundario, ¿no? A una delusión. Como por ejemplo el paciente que tiene la delusión de que en la comida le han puesto algo, ¿no? Que lo quieren envenenar.
Entonces la persona deja de comer, no porque esté fallando su instinto de comer, sino porque está convencido de que lo quieren envenenar. Entonces tenemos lo que se llama la sitiofobia. Esta es la negativa a ingerir alimentos, que se ve con bastante frecuencia en los pacientes con anorexia nerviosa. ¿Ya? La polifagia, que es lo contrario al anterior, y que en los esquizofrénicos se observa el impulso a engullir objetos que pueden producir peligro incluso para su salud y la vida sobre todo. Porque pueden tragarse pues, piedras, monedas, clavos, llaves, agujas, cuchillas, o sea, cosas que no son asimilables. Rara vez ya se puede presentar la rumiación y la reingestión de lo vomitado. Que en realidad, si bien no hay un estudio detallado, ¿no? Un estudio estadístico, pero creo que este síntoma, si antes era raro, ahora se está presentando con más frecuencia, sobre todo en los pacientes que tienen problemas de la alimentación, ya sea anorexia o bulimia. Entonces el paciente no ingiere, perdón, ¿no? Se lleva el alimento a la boca, lo tiene ahí, lo mastica, lo chupa y después lo va botando, ¿no? Es un síntoma que se está presentando, ya no es tan raro como antes, ¿no? La estereotipia alimenticia, que es el deseo de no comer nada más que un determinado alimento o limitarse a un régimen absurdo, ¿no? Esto también se ve en los pacientes con anorexia, que solamente quieren comer nomás ciertas cositas, ¿no? Y están muy atentos a las calorías, ¿no? No debo pasarme estas calorías. ¿Ya? Todos los días atún con papa, atún con papa. Como se repite, ¿no? La estereotipia. La coprofagia es la tendencia a ingerir sus propios excrementos o las de otros. Esto más se ve en los retardos mentales profundos. ¿Ya? Y alteraciones de las funciones de la excreción, ¿no? Tenemos lo que es la emisión de orina, la enuresis, y de heces la encopresis, sobre sí mismos. ¿Ya? También esto se ve en pacientes con retardo mental. Aquí se debe valorar los motivos, ¿ya? ¿Por qué está realizando esto, ¿no? El paciente, y no solamente cuáles son las causas de lo que está aconteciendo, ¿ya? Sobre todo si no son pacientes con retardo. Entonces, ¿qué puede estar pasando, ¿no? A lo mejor es la expresión de un síntoma psicótico, el inicio de una esquizofrenia. En la encopresis es frecuente que el enfermo juguetee con sus deyecciones e incluso las ingiera, ¿no? Que sería la coprofagia. Esto también se ve con frecuencia en los pacientes con retardo mental profundo. Muy bien, esta es la última lámina. No sé si hubiera alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Adelante, Vargas. Una pregunta. Lo que son las anormalidades del sueño, ¿está influenciada por los horarios en los que una persona duerme o no tiene ningún tipo de influencia el horario en que una persona, por ejemplo, duerma a las 2 a las 2 de la mañana y se despierte casi como a las 10 de la mañana? O sea, ese tipo de cambios en el horario, a veces de forma repentina, ¿tiene alguna repercusión en alguna de estas anomalías del sueño o no tiene? Aquí para determinar, ¿no?, de que sí es un problema es si el paciente descansa o no descansa, si es reparador o no. ¿Ya? Si es reparador no había ningún problema, es solo que se ha hecho ese hábito de dormir así.
¿no? De dormir a las 2 de la mañana y despertarse a las 10 de la mañana. Entonces eso se puede corregir, ¿no? Cambiando el hábito. ¿Ya? Tomar en cuenta también el fenómeno jet lag, que es cuando se viaja, ¿no? A otras latitudes. Entonces a veces hay un adelanto de horas o un atraso de horas, ¿no? Sobre todo, eso se ve con bastante frecuencia cuando se viaja pues a Europa, ¿no? Que están 6 horas adelantados. Entonces el organismo tiene que habituarse, ¿no? A ese cambio de hora, de horario. Los primeros días, muy posiblemente, pues para allá ya es de noche, pero para nuestra programación interna todavía lo sentimos, lo percibimos como si fuera de día, ¿no? Pero esto ya se va adaptando, ¿no? Nuestro ritmo circadiano en base a la estimulación que hay de la luz, y al paso de unos días, tal vez algunas semanas, ya esto se corrige. Muy bien. A ver, Pozo, levantó la mano. Adelante, Pozo. Doctor, buenas tardes. Sí, quería preguntarle justamente del canal que comentó. Había una ocasión en que una mujer, pues, que vivía con muchos gatos, eran como 50 gatos, así, los tenía a veces en condiciones de precariedad, inclusive algunos muertos, pero no quería deshacerse de ellos. Este tipo de conductas, ¿qué alteraciones mentales podría estar englobando? ¿Qué tipo de enfermedades podría Puede, este tipo de... claro, recuerden que estos son síntomas, ¿no? Entonces, considerar las patologías. La demencia, uno, ya dependiendo de la edad del paciente. La esquizofrenia también sería otro, ¿ya? Son los que se ven con bastante frecuencia, ¿no? Estas manifestaciones. No es un síntoma patognomónico, pero sí es un síntoma que nos puede hacer pensar, ¿no? De qué se trata de estas patologías. El retardo mental también, ¿ya? También puede llevar a este tipo de conductas. Incluso los cuadros de depresión, ¿no? Los cuadros de depresión severa. Ustedes ya lo van a ir estudiando. Los cuadros de depresión severa pueden llevar a psicosis, o sea, manifestaciones fuera de la realidad, ¿ya? Manifestaciones que encajan, ¿no? Con la manera habitual del comportamiento. Entonces también puede presentarse, ¿no? Este tipo de manifestaciones, ¿ya? Muy bien. Feijó. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. Cuando explicó acerca de las alteraciones del sueño, no me queda muy claro cómo es que se diferencia la cataplexia del despertar con la narcolepsia. ¿O podría dar un ejemplo de narcolepsia, por favor, para entenderlo un poco mejor? Claro, la narcolepsia es que la persona se queda dormida en cualquier momento. Es la crisis, pues se le llama crisis del sueño. ¿Ya? De repente está hablando con usted y ¡bum!, la persona se queda dormida frente a usted. Esa es la narcolepsia. La catalepsia del despertar es cuando el paciente, o sea, ha dormido, se está despertando, ya despertó, pero no puede movilizarse. O sea, siente que sus músculos no le responden. Es lo contrario. El paciente ya está despierto. En el otro, el paciente está dormido. En la narcolepsia, el paciente está dormido. En el otro, ya está despierto, pero justo es en esa fase, ¿no?, de que está despertando. ¿Ya? La cataplexia al despertar. Hay su musculatura está relajada, pero está tan relajada que no puede movilizarse. Y el paciente se da cuenta de eso. No sé si está claro. Sí, doctor, ¿Sí? sino que en la narcolepsia mencionó que se podía acompañar de cataplexia. O sea, el paciente está dormido, pero tiene relajación muscular, algo así.
También, exacto, sí, así es. También tiene relajación muscular, ¿no? Incluso está comiendo y puede caerse, pues, ¿no? Puede caer su cara, pues, encima de los platos, pero sigue durmiendo. Hay una relajación muscular, así es. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante, Honores. Doctor, habló sobre la hipersomnia. Dijo que la hipersomnia se podía conseguir hipersomnia solamente si es que el paciente descansaba bien en todas las veces que dormía o no descansaba bien. Eso me confundió un poquito. Ya no, la hipersomnia es lo contrario al insomnio. Quiere decir que duerme más de las horas habituales. Si antes el paciente dormía 6 horas, ahora duerme pues 8, 10, 12 horas. Ahí ya lo consideras hipersomnia. Es el tiempo. En la otra parte, perdón, ¿a qué se refería tu duda? La otra parte de tu pregunta. O sea, ¿a partir de qué momento ya lo comenzamos a considerar, entre comillas, patológico o que debería ver al médico o cómo es? Claro, no, el solo hecho, ¿no?, de que la persona está habituada a dormir una cantidad de horas y estas van aumentando, que incluso ya le limita su funcionamiento habitual, ya tiene que ir a un médico. Por ejemplo, si fuera un estudiante universitario, ¿no?, que está acostumbrado a dormir 8 horas, pero de repente comienza ya a dormir 12 horas, 14 horas, y eso ya le está impidiendo a desenvolverse en sus estudios, ¿no?, en su quehacer diario, y no le encuentra mayor explicación. Entonces, ese síntoma ya es hipersomnia, ¿no? Y como ya está perjudicando, ¿no?, sus actividades comunes, habituales, requiere una evaluación. Tal vez después de dormir tantas horas, siente que ha descansado, pero dentro de las 24 horas se nota pues de que está durmiendo más de lo habitual y ya está perjudicando en el desarrollo de sus quehaceres, ¿no? Entonces ya necesita atención y sobre todo determinar, explorar, ¿no?, qué es lo que está pasando con esa persona. Siempre hay que primero descartar, ¿no?, una patología orgánica. Bien. ¿Alguien más? Sí, doctor. Acá. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces nos quedamos ahí. ¿Sí? ¿Sí, alumnos? ¿De acuerdo? ¿No hay más Sí, preguntas? doctor. Sí, doctor, gracias. Ok. Gracias, Nos doctor. vemos. Éxitos para su examen de mañana.